Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener una reflexión basada en unos versículos de la palabra del Señor, como siempre lo hacemos. Toda reflexión que nosotros podamos hacer con respecto a la Biblia debe ser basada en algunos versos o en capítulos, versos de la palabra del Señor, para que nos den buena luz y respuesta a lo que nosotros estamos preguntando. Hay personas que tienen muchos temores. ¿Qué clase de temores? Bueno, yo no lo sé. Usted podrá tener temor, miedo, espanto, terror a muchas cosas, a trabajos, a empleos, a tomar decisiones de momento, a la noche, a la oscuridad, al día. Podrá sentir usted que alguien lo persigue o la persigue. Bueno, tantos temores que el ser humano pueda tener, y es de eso que vamos a hablar. Y hay otro, que es un temor todavía mayor, el temor a la muerte. Y de eso también vamos a hablar hoy. Porque seguramente que usted dirá, de pronto no tengo miedo a la muerte, yo no le temo a morirme. Está bien, puede ser que no, pero hay personas que sí le tengan miedo a morirse. Entonces, pues la reflexión de hoy nos va a ayudar con estos versículos de la palabra del Señor a despejar algunas ideas, a tener confianza, porque si usted no le tiene miedo a morirse, posiblemente haya tenido temores de otra índole, el temor a la noche, vuelvo y repito, a la oscuridad y a muchas otras cosas. Entonces, para la reflexión de hoy vamos a leer unos versos en la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 91, los versos 5 al 7. Dice la Biblia: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué bonita es la palabra del Señor. Y la reflexión de hoy es eso. Ya no tengo miedo. Qué bueno que nosotros podamos decir eso, que ya no tenemos miedo, que ya no tenemos temores. Porque en realidad yo creo que los hijos de Dios no debemos tener miedos ni temores a nada. Yo sé que se dice fácil, es más difícil pues hacerlo, es más difícil enfrentarlo. Es lógico, porque somos humanos y en algún momento de nuestra vida podemos tener eso, miedos, temores, pero la Biblia en estos versículos que leímos nos da confianza, nos ayuda para que nosotros podamos meditar en estos versos y entonces ir sacando de nuestra vida esos miedos, esos temores. Ya no tengo miedo. Qué bueno que sigamos pensando de esa manera, que si en algún momento en nuestra vida tuvimos miedos, temores, angustias, hoy podamos decir, ya no tengo miedo. Y es para eso que hemos tomado estos versos de la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, no temerás el terror nocturno. Hay gente que le tiene miedo a la noche, a la oscuridad, y estos versos están allí en la palabra del Señor, pero están allí es para que nosotros los aprendamos, los leamos y los memoricemos. Y entonces, cuando sobrevengan esas angustias, esos temores, esos miedos, podamos decir, no temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Porque está escrito en la palabra del Señor. Recuerde, este Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y son unos versículos que nos dan confianza en el Señor, que nos ayudan para que nosotros podamos tener esa seguridad de que nuestros temores y nuestras angustias y el terror que nos pueda sobrevenir en cualquier momento de nuestra vida, lo podamos solventar, lo podamos rechazar, primeramente, en el nombre del Señor Jesucristo y también recordando estos versos que están en la Biblia, porque están allí para nuestra bendición, para ayudarnos a tener confianza en su palabra y en el Señor Jesucristo.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, es decir, cualquier peligro que se aproxime en el día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Se da cuenta? Por eso mucha gente le tiene miedo a la oscuridad, a la noche, tiene terror nocturnos, porque no tienen confianza en el Señor. Y la Biblia dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Es que hay veces en las noches hay por allí pestilencia, pero no podemos nosotros tener temores a eso. Ni mortandad que en medio del día destruya. Es decir, cualquier peligro que nos aceche no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque en el verso 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué bonita es la palabra del Señor, repito, porque estos versos nos dan confianza en el Señor Jesús. Nos dan confianza para que nosotros nos apropiemos de la palabra del Señor. Si viene el temor, si viene la angustia, bueno, hoy en día le llaman el estrés, ¿no? Puede ser que sea parte de lo mismo, pero si vienen los temores y la angustia, nosotros podemos, en el nombre del Señor Jesucristo, reprender eso y citarle a ese temor, a esa angustia, a ese terror, los versos de la palabra del Señor. Podemos decirle confiadamente al enemigo, a esa voz de terror, de angustia y de miedo, que la palabra del Señor en el Salmo 91 nos dice que no temeremos el terror nocturno, ni cualquier peligro que ande en el día, ni saeta ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Que irán a caer a nuestro lado, que se nos van a aproximar, claro que sí, pero a nosotros no nos llegará porque está escrito en su palabra. Tengamos confianza en el Señor, pero obedezcamos su palabra, obedezcámosle a Él y apropiémonos de su palabra y verá que los temores, las angustias y el terror se va a alejar de nosotros. Vamos a leer otra escritura en el libro de los Salmos, el capítulo 23, el verso 4. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Le parece bonita esa palabra? Claro que sí, porque allí está. El que no tiene temor de una clase tiene temor de otra. Algunos no le tienen temor a lo que le pueda pasar en el día o en la oscuridad o en cualquier momento de su vida, pero sí le pueden tener temor a la muerte. Y este versículo nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, ¿quién? El Señor Jesucristo, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Allí está para los hijos de Dios, para nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo y que por la fe hemos aceptado el Evangelio y nos hemos apartado del mal. Allí está para nosotros, los hijos de Dios, esta palabra, para que nos apropiemos de ella. Por eso dije al principio que no sería bueno que el cristiano, que los hijos de Dios tuvieran temores y terrores en sus vidas, porque entonces estamos viviendo como en una vida de azares y una vida de angustia y una vida de incertidumbre. Y en el Señor Jesucristo nosotros debemos descansar nuestras cargas. Por eso estos versos de la palabra del Señor. Hay otros más y vamos a leerlos. Vamos a mirarlos en Lucas capítulo 20, los versos 37 al 38. Dice la Biblia, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Se da cuenta usted que le tiene miedo a la muerte? No le tenga miedo a la muerte, porque nosotros cuando morimos pasamos de muerte a vida, es lo que dice la palabra del Señor. Es decir, es directamente a recibir nuestro galardón. Los que nos hemos apartado del mal, del pecado, los que hemos
aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y por la fe esperamos en Él. Por eso no es bueno tenerle miedo a la muerte, porque es un paso más a estar cerca del Señor Jesucristo eternamente y para siempre. Y en estos versos de la palabra del Señor, cuando los saduceos quisieron preguntarle al Señor Jesucristo, ellos no creen en la resurrección de los muertos. Lea todo el capítulo 20 del libro de Lucas y se va a dar cuenta. Ellos no creían y le hicieron una pregunta al Señor, pero el Señor les respondió como debía responderles también y como está escrito, porque cuando la palabra del Señor nos cita esto acerca de que en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les dice el Señor a estos hombres, enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Y estos personajes ya habían muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es Dios de ellos, ¿será que Dios es Dios de muertos? No, porque el Señor Jesucristo les complementa el sermón y les dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte si vamos a seguir vivos delante de la presencia del Señor? Vamos a seguir vivos delante de Él, pero la gran pregunta es, ¿cómo vamos a pasar a la eternidad? Por eso es que hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, tiene miedo a morirse, porque no están seguros, pero el cristiano debe estar confiado, seguro. Ellos no están seguros, las personas que le tienen miedo a la muerte no están seguros si van a ser salvos, no están seguros si van a pasar la eternidad delante de la presencia del Señor o apartados de la presencia del Señor en un castigo eterno. Pero los hijos de Dios sí sabemos, nosotros tenemos confianza en que vamos a estar delante de la presencia del Señor eternamente y para siempre. Por eso no debemos tenerle miedo a morirnos. No debemos tenerle miedo a la muerte. La muerte es algo pasajero. La muerte es solamente el puente por el cual nosotros vamos a pasar para llegar a la presencia del Señor. Ahora vamos a leer un último verso que nos garantiza que nosotros después de morir vamos a estar vivos delante de la presencia del Señor eternamente y para siempre, porque nosotros tenemos confianza en el Señor. Si usted no había pensado en este versículo, se lo voy a citar en este momento para que le dé confianza, para que usted tenga confianza en el Señor y todos esos temores, incluyendo el de la muerte, se disipen de su vida. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 48, el verso 14. Dice la Biblia, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bonita es la palabra del Señor Jesucristo. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Se fija? Es por eso que yo le dije a usted que los hijos de Dios, los cristianos, no debemos tenerle miedo a morir. Si no le tenemos miedo a otras cosas, al terror nocturno, a la oscuridad, a lo que pueda pasar en el día, mucho menos a la muerte tampoco. Porque la palabra del Señor Jesucristo nos aconseja. Estos versículos de la palabra del Señor nos dicen claramente que este Dios nuestro, el Señor Jesucristo, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que seguiremos vivos delante del Señor para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra? Claro que sí. Vamos a hacer eso. Vamos a estar delante de la presencia del Señor para rendir cuentas. Y es bueno que nosotros estemos preparados para eso. Por eso esos temores, esas dudas deben disiparse y sobre todo el miedo a morir debe ser eliminado de la mente de todo cristiano, de todo aquel que se llame hijo de Dios. Ya no tengo miedo. Esa reflexión sería bueno que nosotros la guardásemos en nuestro corazón
y nos diéramos cuenta de que con estos versículos y muchos otros más que hay en la Biblia, nos podemos nosotros sentir confiados y seguros en que el Señor Jesucristo es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.